Y se retiró Yankee. Se retiró como después de 25 años casi. Casi así, grosso modo, 25 más, incluso casi 30 años de carrera. Anunció su retiro. Y la verdad es curioso porque si vos te pones a pensar de los tipos que vos decís esto representan lo que era el reggaetón, estoy hablando a nivel mundial, obviamente hay algunos que pueden estar pasando desapercibido y que hayan tenido algún impacto, pero estoy hablando de los nombres, en inglés se dice household name, o sea, los tipos que son reconocidos a nivel mundial por haber cargado con el reggaetón, ¿sí? Que es como ese género, lo que se conoce ahora como el género urbano. Los tipos, vos puedes encontrar, por ejemplo, yo siempre pongo cuatro tipos, cuatro que son principales. Por un lado está Daddy Yankee, está Don Omar, está Héctor el Father y está Teo Calderón. Son como para mí, los, como los cuatro tipos que de alguna manera son como esos nombres reconocidos a nivel mundial y que son como los pilares, entre comillas, del reggaetón más mainstream. Sí, obviamente, por ejemplo, hay otros que pueden ser mucho más importantes porque fueron los que le dieron pie a que creciera el género, a que fuera más conocido, fueron los que a lo mejor fueron y le hicieron la primera canción, fueron los primeros que implementaron algún tipo de ritmo, pero para mí los que hicieron que el género fuera mundial son esos cuatro: Daddy Yankee, Don Omar, Héctor el Father y Teo Calderón. Y es curioso ver que uno de esos tres se retire, como les Daddy Yankee, y que incluso, pues punto aparte, es el que se ve más joven de los tres, ¿no? Puede que sea incluso más joven de los tres, aquí estoy hablando de memoria, pero es el tipo que se ve como más actual. Porque vos, por ejemplo, ves a Teo Calderón y ya se ve pues más mayor, a Héctor el Father, pues Héctor el Father no se ve tan viejo, pero sí ya tiene un flow completamente diferente, pues al haber salido de lo que todo es el género y haber entrado al tema de predicar, pues obviamente se cambia un poco y pues ya se ve más mayor. Y pues está Don Omar, que Don Omar también se ve relativamente joven, pero yo creo que de los tres el que se ha mantenido de la mejor manera es Daddy Yankee. Pero bueno, eso es un punto aparte. A lo que me refiero con esto es que se va uno de los tipos, se retira, incluso aquí podría llegar a ese tour que hizo Bad Bunny, lo del último tour del mundo, pegaría para este, pero yo creo que el nombre también estuvo bien. Por ejemplo, Legendary, que es el último álbum que él saca y que es el nombre del último tour que él va a hacer, el de Legendary. Y lo que me refiero es que tengo una duda. Tengo una duda a raíz de todo ese tema de Legendary, con todo ese tema del GOAT, con todo el tema más, y es si realmente Daddy Yankee es el GOAT, es el mejor de todos los tiempos en lo que se refiere al reggaetón. Si lo que se refiere a esa música urbana, como te dije, que se comenta ahora en día, si es realmente el GOAT, es el greatest of all time. Y aquí hay muchos factores que se pueden tener en cuenta y la verdad es que yo creo que si uno le llega a preguntar, es una encuesta, es una pregunta, hace algo, la mayor cantidad de personas podrían llegar a decir que sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el tipo que más tiempo ha ha sido relevante, y el tipo que más tiempo ha sido relevante y que más constancia ha tenido. ¿Por qué? Porque Daddy Yankee, como te digo, estuvo más o menos como 30 años estando arriba. Y no solamente eso, sino que siempre, en casi todas las décadas en las que estuvo, sacó varios hits mundiales. ¿Sí? Por ejemplo, desde La Gasolina hasta Despacito, aunque Despacito no fue prioritariamente él, pero pues estuvo ahí. Por ejemplo, lo mismo con Calma, que fue de los más nuevos, digámoslo así. Y pues con muchos otros más que estuvieron como entre medio de esos dos. ¿Sí? Es como un rango de entre el primer hit y el último hit. Además de eso, es de los tipos que de alguna manera ha colaborado, creo yo, con la mayor cantidad o que ha impulsado de alguna manera la mayor cantidad de artistas que hoy en día están dominando, que hoy en día están arriba, ¿sí? Que hoy en día están arriba y que de alguna manera ha sido el tipo como que ha estado más presente. ¿Por qué? Porque es que si se poner dentro de esos cuatro pilares, Tego en su momento también fue de los más predominantes, pero hubo un momento en el cual Tego como que no desapareció, pero sí como no perdió ese puesto, pero sí perdió como esa constancia de estar siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba, y como que hubo un tiempo que, entre comillas, desapareció. Después está el caso de Daddy Yankee, perdón, de Don Omar, que Don Omar era como el segundo caballo, digámoslo así, que era el tipo, siempre se había hecho como la pareja Daddy Yankee y Don Omar, Daddy Yankee y Don Omar, Daddy Yankee y Don Omar, siendo como los dos exponentes más grandes del género. Pero Daddy Yankee un momento, Daddy Yankee, porque si es que estoy confundiendo los dos, Don Omar un momento como que también desapareció un momento, desapareció un periodo largo de tiempo del mapa, hasta que pues volvió y se volvió a instalar y volvió a estar pues activo, incluso hasta ahora último ha vuelto a sacar disco y demás,
pero no estuvo tan relevante dentro del sitio como si lo estuvo Daddy Yankee. Y aquí yo creo, y esta es una de las preguntas que queda como el que, y sí, sí, como esa pregunta que uno se hace como que, ¿y qué hubiera pasado si? Yo creo que el caso de Héctor el Father es el más curioso. ¿Por qué? Porque Héctor el Father yo creo que es el tipo que si no se hubiera retirado y hubiera seguido, hubiera tomado ese puesto de el mejor de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es que si vos te pones a ver el tipo de alcance que puede llegar Héctor el Father, ¿sí? No solamente dentro de la música, sino en tema de negocio y demás, y el tema de los exponentes incluso, es yo creo que más potente si tenemos el mismo periodo de tiempo que el que tuvo Daddy Yankee. Obviamente, pues no es posible comparar una carrera de 30 años con una carrera de un tiempo menor, como fuera Héctor el Father, y que se vio interrumpida pues por todo el tema de que él, digamos, se sale de la música para entrar al cristianismo, no, a servir a Dios, porque no sé si es, supongo yo que es cristianismo, pero a servir a la iglesia, digámoslo así. Entonces, yo creo, en mi opinión, que de alguna manera ese título, el mejor de todos los tiempos, podría haber sido de Don Omar, si estamos confundiendo los nombres, podría haber sido de Héctor el Father, si hubiera seguido con la trayectoria que venía y no hubiera llegado a esa interrupción, digámoslo así. Es como, por ejemplo, para hacer una analogía, lo que hubiera pasado, por ejemplo, con Ronaldinho en el fútbol. ¿Sí? Ronaldinho es un tipo que yo creo que todos sabemos que si hubiera tenido la mentalidad o si hubiera tenido la longevidad que tuvo, por ejemplo, un Cristiano o un Messi, hubiera sido considerado el mejor de la historia sin ningún tipo de problema, dejando atrás a Pelé, dejando atrás a Maradona, dejando atrás a Messi, dejando atrás a Ronaldo, dejando atrás a Cristiano, dejando atrás a todos. Si Ronaldinho hubiera tenido la mentalidad sí, ese enfoque hubiese querido, hubiera podido ser el mejor de toda la historia, pero al no haberlo hecho, porque tenía las habilidades, porque tenía la capacidad, porque tenía el cómo hacerlo, pero al haber como frenado de alguna manera ese crecimiento y haber frenado, pues se consideran a otros, que por ejemplo lo es Messi, como lo es Cristiano, como lo es Maradona. Bueno, que Maradona es un caso también relativamente similar, o como lo es Pelé, está esa discusión de quién es el mejor de todos los tiempos. Entonces, yo creería que en la música, haciendo esa analogía, yo creo que con Héctor el Father pasa algo similar, ¿no? Y es que aparte uno se pone a ver, y Héctor el Father en su momento tenía un estilo que hasta hoy en día es vigente. Y yo creo que eso es algo que es muy difícil de poder llegar a, ¿cómo podemos decir? De poder llegar a conseguir, porque incluso el propio Daddy Yankee hubo canciones en su momento, y no estoy hablando de cuando estaba en Puerto Rico con el bigote y que no se había puesto el nombre, sino que temas que a lo mejor en su momento fueron boom y que hoy en día no lo son tanto. En cambio, vos ves, y yo creo que en el repertorio Héctor el Father, aunque es todo relativo, obviamente, en esto de quién es el mejor de toda la historia es relativo, pero yo creo que entre el hecho de la longevidad, el que su música haya podido traspasar las barreras del tiempo y pueda ser vigente a día de hoy, el hecho de la popularidad, ver cuál es más popular entre los dos, ¿sí? Porque eso también siempre va a ser más el quien sea más conocido va a ser el más recordado, y por eso pues va a ser denominado como el mejor de los tiempos. Entonces, y también yo creo que un cuarto factor es el hecho de que haya impulsado a más artistas en su periodo de tiempo o en su instancia dentro de la industria. Y ahí es donde, pues digamos, Daddy Yankee no tendría competencia contra lo que es Héctor el Father, porque pues como te digo, Héctor tuvo esa interrupción. Pero entonces es como que un paréntesis de esa pregunta de ¿y qué hubiera pasado si? Yo creo que en este punto es posible considerar a Daddy Yankee como el mejor de todos los tiempos y como el GOAT, digámoslo así, pero queda como ese asterisco, esa duda, esa cuestión de qué hubiese pasado si Héctor el Father no se hubiera retirado de la, de la música y hubiera seguido hasta donde le hubiera dado, ¿sí? Si hubiera tenido una carrera igual de larga que la de Daddy Yankee. Entonces, es como te decía la comparación del fútbol, si Ronaldinho hubiera podido llegar hasta ese punto, pero bueno, eso es algo que no se dará, por lo cual yo creo que de alguna manera Yankee tiene esa posibilidad de decir que es el GOAT, a no ser que de un momento a otro Don Omar vuelva otra vez a estar en la cima sacando temas y temas y temas y temas, y que vuelva a tener esa relevancia que alguna vez tuvo a ese nivel, porque pues igual Don Omar sigue teniendo un renombre muy grande, pero yo creo que el único que le puede llegar a quitar ese sí, esa casilla de mejor de todos los tiempos es Don Omar o Bad Bunny, que Bad Bunny está yendo, está ahí
escalando, 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 escalando para volver, para poder ser ese referente que ya lo es, pero ser referente histórico del género. Entonces, es como que hay una, no guerra, pero sí una disputa como entre la vieja guardia que representa a Don Omar y la nueva guardia que representa a Bad Bunny, como ver quién va primero a tomar el sitio que deja Daddy Yankee y segundo quién va a poder incluso quitárselo en algún punto y ponerse él como el mejor de todos los tiempos. Entonces, Daddy Yankee yo creo que lo es. Si pudiese dejar un asterisco sería que de pronto, ¿qué hubiera pasado si Héctor El Father no se hubiera retirado? Yo creo que el nuevo GOAT o el nuevo jefe de la industria es o Don Omar si vuelve con toda la potencia, pero si no, yo creo que ese puesto está destinado a Bad Bunny. Ese sería yo creo que el más. Ahora, falta ver el último tour de Daddy Yankee qué tal va. Y la verdad es que hasta nostalgia empezar a hablar del retiro de Daddy Yankee porque siempre es un tipo que ha estado presente como en el ojo mediático, como te digo, 30 años estando siempre arriba, 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 que es algo que no se consigue con ningún tipo de facilidad. Pero bueno, el caso es que se retira Daddy Yankee, The Big Boss, DY, como él siempre decía. Y nada, por lo menos algo bueno que tiene la música es que siempre que, entonces más allá que se retire, siempre va a estar un clásico para escuchar sin el momento que sea, a la hora que sea, cuando sea y con quien sea.